casa. Chicas y chicos, muy buenos días con todos. Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Patricia Barreto y esto es Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación creada para que sigamos aprendiendo de forma segura desde nuestros hogares. Este programa está dirigido a ustedes, queridos estudiantes de quinto y sexto grado de primaria, pero pueden invitar a papá, a mamá, a hermanos, abuelitos, primos, etcétera, quienes ustedes quieran para aprender juntos y pasarlo mucho mejor. Antes de comenzar, tengan a la mano sus cuadernos u hojas de papel, un lápiz o lapicero que les sirva para tomar sus apuntes. En nuestras últimas actividades hemos aprendido acerca de los recuerdos, esas experiencias y aprendizajes que almacenamos en nuestra memoria y que muchas veces evocamos al ver un objeto o una fotografía. Como es un tema muy interesante y también con mucho por conocer, elaboramos una lista de actividades para estas 2 semanas. ¿Qué dicen si les damos una miradita? Así verificaremos qué es lo que hemos trabajado hasta ahora y recordaremos cuál es nuestro desafío de hoy. Veamos, ya hemos aprendido cómo se forman los recuerdos. Leímos acerca de la relación que existe entre los recuerdos y las emociones y recopilamos y organizamos momentos especiales en una línea de tiempo. Entonces, hoy nuestra meta es la siguiente: reconocer los cambios producidos en los objetos a través del tiempo y compartir los recuerdos familiares en relación con ellos. ¡Wow! Muchos de los objetos que usamos hoy han cambiado muchísimo a través de los años. Descubrirlos juntas y juntos será una aventura muy divertida y que los va a sorprender. Déjenme contarles una anécdota. Justo hace unos días mi padre me mostró una foto parecida a esta. Me contó que esa era la tele en la que veía sus programas favoritos cuando era chico. Años después, cuando formó una familia con mi mamá, él y ella compraron otro televisor con sus ahorros. Ese era el aparato en el que yo podía ver mis programas después de hacer las tareas. Pero era bien distinto del televisor que aparecía en la foto de mi papá. De hecho, era muy parecido a este que vemos aquí. Le pedí a mi papá que me contara más sobre su tele de niño, ya que parecía tan diferente del mío. Y él me comentó cosas rarísimas, como que su televisor no tenía control remoto, sino que había que pararse a cambiar los canales con una perilla o algo así. Y que solo se veía en blanco y negro. ¿Pueden creer? Pero que muy pocas personas podían tener un televisor así, porque eran muy caros y había que trabajar un montón para comprar uno. Finalmente, me dijo que mis abuelos no tuvieron televisión durante toda su infancia. Me quedé pensando en eso. ¿Tus abuelos tuvieron un televisor cuando eran jóvenes? Muchos objetos que usamos en nuestra vida diaria han tenido una transformación muy sorprendente. Aprender sobre ellos nos permitirá comprender cómo vivían las personas, qué hacían y de qué manera los cambios tecnológicos transformaron su modo de vida. Y eso es lo que haremos el día de hoy. Exploraremos para reconocer los cambios en los objetos a través del tiempo y compartiremos los recuerdos que tienen nuestros familiares sobre ellos. Toda esta información nos ayudará a lograr nuestro reto de estas 2 semanas, que es compartir y seleccionar anécdotas y experiencias de nuestra familia y comunidad. Para acompañarnos y mostrarnos cómo han cambiado a lo largo del tiempo los objetos de nuestra vida cotidiana, hoy tenemos a nuestro querido profesor Luis. Bienvenido, profesor. Hola a todos y todas. Soy el profesor Luis Anto y hoy voy a acompañarlos en esta aventura de aprendizaje a través del tiempo y los recuerdos. ¿Están listas y listos para comenzar? Muy bien, Patti. Escuché la historia que contaste sobre tu papá. Cuéntanos, ¿qué más pensaste acerca de la evolución de los televisores? Bueno, que es muy interesante, profesor, porque incluso los televisores actuales son muy distintos del que yo tuve en mi infancia y ni qué decir de los más antiguos. Esos televisores antiguos parecían cajas con muchos cables dentro, en cambio ahora los televisores son muy delgados. Así es, Patti. Como habrás notado, a lo largo del tiempo los objetos cambian. Pero algo muy interesante es que no solo se transforman los objetos, sino que al hacerlo transforman también nuestra forma de vida. ¡Claro, es cierto! Por ejemplo, antes para cambiar de canal en la tele había que ponerse de pie y mover esa perilla que me dijo mi papá.
Luego llegó el control remoto que se usa hasta ahora. Pero he oído que ya existen hasta televisores que siguen tus indicaciones con solo hablarles. Televisor, no te olvides de poner siempre Aprende en Casa. Fascinante, ¿no? Entonces, Patty, ¿tú dirías que la evolución de algunos objetos ha producido también cambios en nuestra vida familiar? Creo que sí. ¿Te viene a la mente algún otro objeto que ha cambiado mucho en el tiempo? A ver, ¿la licuadora? Sí, Patty, la licuadora es un gran invento que sin duda ha cambiado nuestras vidas. Desde que se inventó, la licuadora también ha tenido muchos cambios. Por ejemplo, en su origen, la licuadora no estaba diseñada para licuar frutas ni verduras. En cambio, ahora las licuadoras son mucho más rápidas y pueden licuar incluso hielo. En la antigüedad, cuando aún no existía la licuadora, las personas usaban el batán o piedra para moler alimentos. Qué interesante, profesor. Le cuento algo. Tengo unos tíos que viven en el campo y de chica iba a visitarlos y había mucho espacio para correr y jugar y nos entreteníamos preparando la mejor papa a la huancaína del mundo. Triturábamos con el batán el ají, el queso y los demás ingredientes y todo quedaba riquísimo. Muy interesante tu historia, Patty. Para complementarla, les cuento algo. El batán es en realidad un utensilio de origen prehispánico, es decir, fue usado por nuestros ancestros hace muchísimos años. Era un objeto de principal utilidad en la preparación de alimentos y por eso mismo muy importante en la dinámica familiar. Pero profesor, yo he visto que todavía se usa, incluso en casas en las que tienen licuadora. Y hasta en restaurantes, Patty, nos invita a pensar en que, si bien siempre aparecen nuevas tecnologías, eso no implica que las otras se dejen de usar. Ya entiendo, como sucede con el batán. Exacto, Patty. Ambas tecnologías, las antiguas y las modernas, pueden convivir y formar parte de nuestras costumbres e historia familiar. Entonces, el hecho de que existan objetos más modernos como televisores o artefactos de cocina no quiere decir que dejemos de utilizar los antiguos, ya que la utilidad que tiene un objeto no depende de la tecnología que use. Brillante, Patty. Por ejemplo, yo todavía tengo en casa un televisor como el que mostraste al inicio del programa y me funciona de maravilla. Seguro que hay muchas familias en el Perú que siguen utilizando ese tipo de televisores, batanes u otros objetos que no utilizan las últimas tecnologías, pero que funcionan igual de bien. Ya veo. Si bien muchos objetos se crean y cambian en el tiempo, otros se mantienen muy similares a lo largo de muchos años y se siguen utilizando porque siguen siendo útiles. Ahí tienes una idea principal. Muchos objetos cambian y otros mantienen las mismas características a lo largo de los años. Yo tengo una historia para ilustrar esto, profesor. ¿La puedo compartir? Por favor, adelante. ¡Genial! Y dice así. El abuelo Raúl estaba sentado frente a la computadora, buscando información. De repente se le acercó Valeria, su nieta, con un USB en la mano y le dijo: Abue, tengo que imprimir este trabajo para presentarlo mañana. ¿Me ayudas? Y el abuelo le dijo: Claro, vale. Ay, a veces pienso que antes todo era mucho más sencillo. En mis tiempos no se necesitaban tantos aparatos. Yo solo me sentaba con la máquina de escribir y ahí mismo tenía el papel impreso. Valeria, muy curiosa, le preguntó: ¿Y cómo era esa máquina de escribir, abuelo? Y el abuelo Raúl sacó de su billetera una foto muy viejita con los bordes gastados. En ella, el abuelo salía joven, sentado frente a una máquina con teclas. Antes las cosas eran mucho más sencillas, pero todo cambia y seguirá cambiando, dijo el abuelo Raúl, y le acarició la mejilla a Valeria. Esa tarde, después de imprimir la tarea, conversaron mucho sobre la antigua máquina de escribir. Qué bonita historia nos has contado, Patty. Muchas gracias.
Yo también recuerdo haber tenido una máquina de escribir. Era de mi padre y era lo máximo. Mi papá dice que lo mejor de las máquinas de escribir era que no necesitaban electricidad. Es cierto, ahora, si se corta la luz, no se puede imprimir nada. Entonces el abuelo Raúl tenía razón. Todo era más simple antes. Pero la máquina de escribir era mucho más difícil corregir errores. A veces, hasta había que cambiar de hoja. Bueno, eso sí, buen punto. Y en cuanto a la búsqueda de información, había que tener todo a mano, los libros y apuntes, y lo que ocupaba mucho más espacio. Sí, con la computadora todo es más sencillo. Todo está o en internet o grabado dentro de la computadora. Solo que igual siempre es bueno recurrir a los libros. Los libros nunca pasarán de moda. Pero en resumen, profesor, los tiempos van cambiando y también nuestras experiencias con los objetos. Además, algunos se van haciendo más necesarios que otros. Por ejemplo, la computadora ha transformado nuestras vidas, ya que nos permite trabajar más rápidamente y comunicarnos con las personas. Pero también hay otros objetos, como el batán, que sin importar si tienen cientos de años, se siguen empleando por su gran utilidad. Es una muy buena reflexión. ¿Recuerdas que anteriormente hubo una actividad sobre las tradiciones y costumbres en nuestras familias? Sí, en la que conocimos a Camila. Justo vamos a repasar nuevamente su historia, pero esta vez identificando objetos que pueden envolver el ambiente familiar. Veamos. Hola a todos, mi nombre es Camila y tengo 12 años. Yo nací en la ciudad de Lima y he vivido toda mi vida aquí. Pero mi papá es de Moyobamba, una ciudad que pertenece al departamento de San Martín. Por otro lado, mi mamá es de Chivay, una ciudad que está ubicada en el departamento de Arequipa. Les quiero contar que el otro día estuve ordenando unas cosas con mi mamá y encontramos álbumes de fotos. En uno de ellos había fotos de Chivay de cuando mi mamá era chica. Fue ahí donde con mucha curiosidad le pregunté, ¿cómo era el lugar donde creciste, mamá? A lo que mi mamá me contestó, pues Chivay es un lugar donde hace mucho frío, llueve y algunas veces graniza, pero es muy bonito y tranquilo. Por eso, salía con mis amigos a jugar en la plaza. Las personas de la zona son muy talentosas, por eso Chivay se caracteriza por sus artesanías y bordados preciosos. Y tiene razón, porque en casa tenemos algunas artesanías de allá y son muy lindas. En eso llegó mi papá y preguntó, ¿qué están haciendo? Le contestamos que estábamos viendo fotos de mi mamá. Y se nos unió para contarnos su historia en Moyobamba, que fue el lugar donde creció. Nos dijo que En Moyobamba, la mayor parte del año hace mucho calor. Las personas son muy amables. Por eso en las tardes salía a jugar con mis amigos del barrio. Muchas personas fabrican sombreros a base de paja. Hacen cerámicas y también trabajan en turismo. Justo la semana del 23 al 30 de junio en Moyobamba hay una gran fiesta. Y el día principal es el 24 de junio. Ese día se celebra la fiesta de San Juan. Me encanta todo lo que nos cuenta Camila. Su relato representa la interculturalidad y el reconocimiento de costumbres dentro de nuestra familia. Exacto. Ahora dime, ¿pudiste identificar algunos objetos dentro de su historia? ¿Se te ocurre alguno? Bueno, la madre mencionó que en Chivay, donde hace mucho frío, destacan por su artesanía y sus bordados hermosos. Y su papá, que es de Moyobamba, donde hace muchísimo calor, contó que en su ciudad fabrican sombreros de paja. Muy bien, ¿ves? El estilo de vestimenta de Chivay nos da a entender que es una zona fría, mientras que en Moyobamba se elaboran sombreros para no estar tan expuestos al sol. Y lo mismo hicieron las generaciones de nuestros bisabuelos, abuelos y padres con los sombreros. Y apuesto que tú en algún momento también tuviste que usar uno para protegerte del sol. Es verdad. En conclusión, hay objetos que cambian algunas de sus características, pero se siguen usando porque mantienen la forma en que se usan. Así es, y también hay objetos que un buen día dejamos de usar o incluso otros que las personas mayores utilizaban antes y ahora no. ¿Se les ocurren ejemplos?
Piénsenlo durante la pausa y al volver lo descubriremos. Nos vemos en breve. Ya estamos aquí. Antes de la pausa, el profesor nos dejó pensando en objetos que trascienden en el tiempo, objetos que dejamos de usar y objetos que las personas mayores dejaron de usar en el pasado. Y llegaron muchas ideas. Exacto, aquí tengo dos. Janina mencionó la máquina de escribir, que antes era un objeto casi indispensable para trabajar o incluso escribir por diversión, pero ahora ha sido reemplazada por la computadora. Y Huber escribió, por ejemplo, ahora tenemos celulares y antes no. Buenos ejemplos, Janina y Huber. Muy bien. ¿Y saben qué se hacía antes de los celulares para tener una comunicación rápida? Sabemos que se usaban los teléfonos fijos en las casas y los teléfonos públicos, pero antes de ellos, si no había llamadas, ni WhatsApp, ni Internet, ¿cómo se comunicaban las personas que estaban en lugares alejados unos de otros? La respuesta es más simple de lo que creen, chicas y chicos. Antes, las personas se comunicaban a través de las cartas. ¿Me ayudas a contarles la historia que leímos antes del programa, Patty? En las que se comparan las dos épocas. Uy, sí, encantada. Listo. Primero, viajemos al año 1980. María fue a buscar a don Julio y le dijo, tengo que entregarle esta carta a mi tío José. Hay algo muy importante que quiero contarle sobre su vaquita. Y don Julio le respondió, no te preocupes, María, bastaba más. Ahora mismo voy camino a la ciudad para entregarle tu carta. 2 días después, don Julio volvió con una carta de respuesta en la que el tío José le decía a María que no se preocupara, que la vaca solo necesitaba tomar más agua. Qué suerte que hubo una respuesta positiva. Aunque fuera 2 días después, ¿no? Bien, ahora, Patty, volvamos al año 2020. Ahí vamos. En el mismo pueblo, en el 2020, Juana estaba dando una vuelta por el campo cuando dijo, uy, la vaca de mi tío Arturo está un poco rara. Mejor lo llamo para contarle. Sacó el celular y no timbró ni 2 veces cuando su tío contestó. ¡Aló, Juanita! ¿Qué pasa? La vaca está rara, tío. Toma mucha agua y no quiere comer tanto como otras veces. Felizmente, el tío la tranquilizó. No te preocupes, Juani. Seguro se ha empachado. Esperemos un par de días para observarla y si no mejora, me llama de nuevo. Por suerte, el buen tío Arturo tenía razón. Mil gracias, Patty. Recordemos, chicas y chicos, que en muchos lugares de nuestro país se siguen enviando cartas, pero también el amplio acceso a la telefonía y redes de comunicación permiten que cada vez más personas como Juana y Arturo puedan contactarse de manera inmediata. Ahora que lo pienso, hace mucho tiempo no escribo una carta. Es más, no recuerdo la última vez que escribí una. Gracias por mencionarlo, Patty. Si bien ahora ya no es tan indispensable escribir cartas por necesidad, es una práctica que no deberíamos dejar de lado. La forma en que nos comunicamos ha cambiado, pero hay actividades como la escritura de cartas que es bueno conservar. Muchas cosas han cambiado de la forma en que nos comunicamos. Mi tío me contó que antes, en el barrio donde él vivía, no todas las familias tenían un teléfono en casa. Solo un vecino tenía un teléfono, de esos grandes que tenían un disco para marcar. Cuando alguien llamaba a alguna persona del vecindario por alguna emergencia, el vecino le avisaba y la persona tenía que ir corriendo a contestar. Era un solo teléfono para 10 familias. En cambio, ahora casi todos en el barrio tienen celular. Todo cambió. Recordemos, Patty, que en los objetos hay elementos que cambian y otros que permanecen. Hablemos entonces de cambios y permanencias en las características de algunos objetos. La máquina de escribir, por ejemplo, era un objeto muy práctico para su época, pero hoy en día tenemos computadoras que hacen aún más sencilla la labor de redactar documentos, entre muchas otras funciones. Los sombreros, por otro lado, han cambiado quizás un poco en diseños o materiales de fabricación, pero por su utilidad siguen acompañándonos, ya que nos sirven para protegernos del sol.
A lo largo del tiempo se presentan cambios también en las características y funciones de un mismo objeto, como en el caso de los teléfonos. Antes eran aparatos grandes y siempre debían estar conectados. Hoy son inalámbricos y pequeños, pero en esencia se siguen usando para lo mismo, para comunicarnos. Es cierto, hace 15 años en mi familia casi nadie tenía celular y para poder contactarnos tenían que llamar al teléfono de la casa o visitarnos personalmente. Ahora todo es a través del celular. Profesor, entonces podemos decir que en los teléfonos hay cambios en sus formas y funcionamiento, pero su función de servir para comunicarnos se mantiene. Esto, Patti, ha cambiado nuestra interacción diaria. Antes teníamos un teléfono en casa o buscábamos un teléfono público para hacer una llamada. Ahora podemos llevar un teléfono celular a cualquier lugar que vayamos y usarlo cuando lo necesitemos. Chicas y chicos, pregunten en casa los cambios que han sufrido algunos objetos. Estoy seguro de que se llevarán grandes sorpresas conociendo su antigüedad e historia. Hoy mismo investigaré sobre algunos objetos que tengo en casa y preguntaré a mi familia sobre los cambios que han tenido. También hay otra manera de encontrar objetos con los álbumes de fotos. Es cierto, ahí también encontraremos muchos otros objetos que ya no están físicamente en la casa y podremos preguntar a nuestros familiares sobre su utilidad y sobre los cambios que han generado en nuestras vidas. ¡Wow, profesor! Es increíble. Realmente qué interesante poder viajar en el tiempo a través de los cambios producidos en los objetos. Así es, Patti. Como hemos dicho, los objetos nos cuentan historias y podemos aprender a través de ellos. Profesor, ¿y si de un momento a otro quisiéramos eliminar todos los objetos antiguos que hay en casa? Creo yo que tendríamos que analizar primero según su utilidad, identidad, costumbres e historia familiar. Como hemos visto, hay objetos que acompañan a las familias durante décadas, como el batán. Y es importante conocer su procedencia e influencia en la sociedad, porque así entenderemos un poco mejor el estilo de vida de nuestros padres o de nuestros abuelos. Bien dicho, Patti. Bueno, ha sido muy interesante hacer este aprendizaje con ustedes. Pero ahora llegó la hora de despedirnos. Hasta la próxima, chicas y chicos. Hasta pronto, profesor. Muchas gracias y espero que nos veamos pronto. ¡Qué actividad tan divertida y llena de recuerdos! Hoy reconocimos los cambios y permanencias que se dan en los objetos significativos de nuestro entorno familiar a lo largo de los años. Ahora les dejo una actividad para poner en práctica lo aprendido. Elijan un objeto importante en la vida diaria de su familia. Luego, investiguen sobre la historia de ese objeto y sus características, los cambios que han tenido en la historia y la utilidad que tienen actualmente en su casa. Finalmente, no olviden plasmar los resultados de su investigación en una hoja y agregarla a su portafolio. Cada vez estamos más cerca de lograr nuestro gran reto de estas 2 semanas. Por eso, manténganse muy atentos y muy atentas y sigan participando de las actividades programadas. Ya ha llegado la hora de despedirnos. Recuerden compartir sus trabajos con sus profesores, compañeros y compañeras y luego archivarlos en sus portafolios. Y ya saben nuestra rutina, lavarnos muy bien las manos y así nos encontramos en el próximo programa. Les mando un beso. Que estén muy bien.